Marlene, buenas tardes. Hoy nos encontramos en otro video más en el cual vamos a aprender acerca de los colores y pues bueno, vamos a hablar que los colores en Totonaco pues le decimos tamanín. Tamanín quiere decir colores. En el Totonaco nosotros tenemos varias tonalidades de rojo. Y para esta tonalidad de rojo, nosotros le llamamos tsutsoko o también tsutso-o, ¿no? Depende mucho del lugar donde nosotros nos estemos refiriendo, ¿no? Un poco de las variantes dentro de la misma familia lingüística del Totonaco. Vamos a escuchar algunas variaciones entre tsutsoko y tsutso-o. Pero tsutsoko es como el rojo general, ¿no? Algunas personas, como en el caso de Cahuacan, pues lo dicen tsutso-o. Pero, por ejemplo, en los pueblos cercanos se dice tsutsoko. Luego tenemos una tonalidad de rojo mucho más fuerte que le llamamos chuchoko. Chuchoko es más fuerte, chuchoko o chucho-o, ¿no? Chucho-o o chuchoko. Chuchoko, así le decimos, ¿no? Luego tenemos otra tonalidad de color que es el joni. Joni es como un rojo óxido, podríamos decirlo así, o un rojo fuerte, ¿no? El joni. Joni o oni. Entonces, este es el rojo óxido, ¿no? Un rojo fuerte que nos habla de este nuevo color que también, bueno, este color que existe, que hace referencia al maíz, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el maíz, hay un maíz que se llama oni. Y el honey, pues viene justo de esta, del color del maíz, entonces le llama honey. Entonces existe el color honey, que es un tipo de rojo, que es el que estamos viendo en la presentación. Luego tenemos el rojo carmín. El rojo carmín, él es el spinini. Spinini viene como este como color naranja, un poco más tendiente como con un toque de rojo, entonces es el spinini. ¿Y en dónde vamos a encontrar nosotros el color spinini? El spinini lo vamos a encontrar dentro, cuando nosotros partimos un mamey, cuando está muy bueno, está de este color y entonces a este color nosotros le llamamos spinini. Luego, bueno, esta no es como de mi repertorio, pero bueno, he visto que lo usan de esa forma y la shushua, como el color naranja. El color naranja conocido como el la shushua, pero el la shushua más bien hace una relación directa con la naranja. Entonces la naranja viene siendo la shushua. La shushua, que sería naranja. Bueno, pero en algunas otros pueblos, otras localidades, y bueno, yo creo que también puede haber varias variantes lingüísticas que nosotros vamos a detectar, y en este caso el shniwiwi es el naranja, como el naranja, pero muy clarito, muy clarito. En algunos pueblos, como en el caso de Cahuacan, la gente usa el shniwiwi para decir o para referirse a un naranja muy pálido, ¿sí? Entonces, hasta acá vamos con los colores naranja, shniwiwi. Por ejemplo, si yo aparto un mamey y no está no está spinini, entonces, si está muy tierno y como que se cayó o lo cortó algún animal, entonces es shniwiwi.
Entonces, Xaxniwiwi Quijaca, dice la gente, ¿no? Mi mamey está, Xniwiwi, está como un naranja pálido, ¿no? Luego vamos con el amarillo. El amarillo le llamamos Smukuku. Y este es como lo más cercano y le puse así, Smukuku. Smukuku es el amarillo. Smukuku. Smukuku. Y luego tenemos algunas tonalidades de amarillo, ¿no? Yo creo que pueden existir más tonalidades de amarillo, lo mismo que del rojo, ¿no? Pero en el caso del amarillo, yo estoy dando cuenta de 3 tonalidades. El shmukuku. Shmukuku es como un amarillo agarroso. Es como este amarillo como color crema, podríamos decir. Es el shmukuku. El shmukuku es como cuando hay una anona, si ustedes conocen las frutas de la anona. La anona es una fruta que por dentro es de este color, que es el color shmukuku. Shmukuku es el color de la anona por dentro, ¿no? Algunos pueden variar los colores, pero bueno, hay un tipo de anona que es shmukuku. Luego tenemos el amarillo pálido, es Xniwiwi. Xniwiwi, que también lo veíamos en el anterior, también yo creo que también hace referencia al un amarillo muy claro, ¿no? Entonces es un amarillo Xniwiwi, ¿no? Luego tenemos el Yococo. El Yococo es como un amarillo o es yo-o-o. Lo dicen en Cachuacan, en mi pueblo, pero en algunos pueblos lo van a decir como yococo. Entonces nosotros podemos decirle yococo, yococo o yo-o-o. Yococo o yo-o-o. Y la gente nos va a entender. Luego vamos ahora con el azul. El azul es el spupuku. Spupuku es el color azul. Lo mismo que en el amarillo, en el color azul podemos encontrar algunas tonalidades de azul, ¿no? Entonces, en este caso, yo nada más estoy mostrando una sola tonalidad de azul porque es el spupuku, que es el que yo conozco, ¿no? Con el que tengo cercanía, que es Spupuku. Spupuku, y siempre dicen Spupuku. Cualquier tonalidad de azul le decimos Spupuku, pero en algunos lugares, quizá un poco si alguno de ustedes sabe alguna otra tonalidad, pues igual también lo puede comentar, puede dejar sus comentarios aquí y podemos aumentar nuestro vocabulario acerca de los colores. Luego vamos ahora con el shtakni. El shtakni es el verde, es como la generalidad, ¿no? Entonces, el color verde está siempre presente en todos lados, ¿no? Cualquier tonalidad de verde, donde quiera que vayamos, si es verde, pues decimos shtakni, 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 shtakni. Shtakni es verde, ¿no? Muy bien. Y dentro de esta parte del verde, aquí me gustaría hacer como mucha referencia porque en la parte como del Totonacapan, pues hay muchas tonalidades de verde porque hay mucha vegetación. Algunas partes del Totonacapan son como boscosos, otros más selváticos, ¿no? Entonces, entre estas variaciones, pues hemos aprendido a nombrar los diferentes colores. Por ejemplo, la gente dice Castnincawa, que se refiere al Stepnincawa, al primer cuadro que vemos aquí del costado. Bueno, para ustedes vendría siendo no, creo que es también, es bueno, el Stepnincawa, que es el que está acá,
Este es la tonalidad que nosotros tenemos cuando está amaneciendo o ha llovido demasiado. Vemos de esta tonalidad a las plantas. Luego tenemos otro color que es el shkoya, es el shkoyas tekninkau, que es como una tonalidad de verde, que es cuando ya está cayendo la noche, ¿no? Que se pone como que verdoso los cerros, ¿no? Este es Shkoyas Tekninkawa, que es como un verde opaco, un verde ya, sí, un verde opaco, podemos decirlo así, ¿no? Luego tenemos el Stekninkawa. Este es el color de las plantas, o más bien cuando estamos hablando de la milpa, cuando está pequeña todavía. Este es como el color que ellos tienen. Luego tenemos el Yokostekninkawa, que es como un verde de algunas plantas que son como si tuvieran cal, pero son de color verde. A ese color le llamamos Yokostekninkau. Luego tenemos otra tonalidad de verde que es Shniwiwi Shtakni o Shtakni Shniwiwi, le llamamos. Shniwiwi Shtakni es como un verde pálido, un verde muy pálido, que es lo que nosotros vamos a ver como Shniwiwi Shtakni. Este color es un verde, pues mucho más clarito, sí, pues un verde muy, muy suave, ¿no? Luego tenemos el Skuyushtakninkau. Este es el color de verde. Skuyashtakninkau. 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 Este color de verde es un color que nosotros podemos visualizar cuando es como los meses de abril y mayo en la región. ¿Por qué? Porque como casi no llueve, es como un color, como un verde más selvático, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque casi no hay lluvias, entonces ese es el color que podemos ver en los paisajes. Luego tenemos el Spupukushtakninkau, que es como un verde claro, ¿no? Un verde claro, pero como con un toque como de color azul, yo le pongo así, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos es un color claro, pero no tan verdoso, ¿no? Entonces, como una mezcla. Entonces, este color de verde le llamamos Spupuku Shtakninkau. Luego tenemos otra tonalidad de verde, Spupuku Shtakninkau. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en donde están los pozos de agua, que son de barro, ¿no? Algunos son de barro más clarito. Entonces, pero como no se cambia el agua y agua estancada, entonces empieza a adquirir una tonalidad de Spupoko Stakninkau, como verde lodoso podría ser, pero bueno, algunos puede generar de cierto conflicto. Entonces, Spupoko Stakninkau, ¿no? Que es como un verde que no es tan claro tampoco, pero tampoco es no podemos ver en ese color otras tonalidades. Entonces, Spupoko Shtakniwa, Spupoko Shtakniwa. Entonces, es un verde opaco o verde pastel. Bueno, es como la relación, pero son tonalidades muy particulares de la región. Puede haber también algunas diferencias, puede que yo tampoco esté poniendo todas las tonalidades de verde, pero son las que hasta ahora yo
yo conozco, ¿no? Si alguien sabe algún otro color, alguna otra tonalidad de verde, también la puede compartir. Luego ahora vamos con las tonalidades de café. Shkoniwa es esta tonalidad de café. Shkoniwa o shoniwa. Shkoniwa o shoniwa. Shkoniwa es esta tonalidad. Luego es como un café mucho más fuerte. Luego tenemos el Skuyutuan, que es como un color rubio, ¿no? Un color como entre amarillo, verde y café, pero bueno, más bien es más café. Entonces, este es Skuyutuan. Luego, Skuniwa es como un café ahumado, ¿no? Skuniwa, un verde ahumado. Si tú tienes un pantalón blanco, una camisa blanca, y lo usas mientras estás cocinando, pues decimos nosotros que adquiere un nuevo color, entonces skuniwan. Entonces es el color skuniwa. Luego tenemos el color skuyutwa. Skuyutwa. Skuyutwa es como más, skuyutwa es más como un café mucho más, como con un toque como de naranja, ¿no? Como los ratoncitos que del campo, los ratones del campo, le dicen skoyutsilla, haciendo referencia a su color. Entonces, skuyutwa, porque es como un cafecito, ¿no? Entonces, es la tonalidad de los ratoncitos y por eso se llama skoyutsilla o skonutsilla, pero se refiere al skuyutwa. Luego tenemos el color negro. El color negro es el tzitzeke, o tzitzee. Cualquiera de los dos es correcto, ¿no? Tzitzee o tzitzeke. Luego tenemos el shkoyutwa. El shkoyutwa es el color carbón, ¿no? Entonces, shkoyut viene de carbón y tua de color, ¿no? Shkoyutwa. Shkoyutwa de shkoy. Por eso está el shkoyukiwi, que se refiere al árbol de carbón, ¿no? O al carboncillo. Entonces, shkoyutwa es el color gris. Luego tenemos varias tonalidades de gris. Tenemos el shushuwa, ¿no? Que es como entre negro y gris, entonces shushuwa, ¿no? Cuando nosotros en nuestras manos nos llenamos de tizne, ¿no? Nos llenamos como del tizón, ¿no? Nos pintamos las manos, ya sea como con tinta negra o algo así. Nosotros tenemos un color shushuwa. Y esa es la tonalidad de gris. Luego tenemos el shpopoco, o shpupoco, o shpupoco, que es, por ejemplo, cuando nosotros vemos a través de una ventana que ha tenido mucho polvo, ¿no? Adquiere la tonalidad de shpupoco, ¿no? O cuando tú estás, como has llorado mucho, ¿no? Y quieres ver, pero ves borroso, entonces sería como este color de shpupo'o, ¿no? Luego, poxni, poxniwa o poxni es como una tonalidad de blanco también, pero por eso decimos japoxni. Cuando ha bajado mucho la neblina, decimos poxni, poxniwa, japoxniwa. Viene de esta tonalidad de poxni. Luego, ahora vamos con los colores blanco. El color blanco decimos, smumo'o, decimos, pero tenemos el blanco más brillante, es el sakaka. Sakaka es el color blanco brillante, ¿no? Así como que nos lastiman los ojos, es el sakaka. Sakaka o saa. Luego tenemos el snapapa.
El snapapa es blanco, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se asusta, ¿no? Decimos, ay, se puso blanco del susto. En Totonaco nosotros decimos snapap la cagua, ¿no? Entonces, snapapa es una tonalidad de blanco. Shmuku, shmoko, shmo, shmumoko, o shmomo, shmomo, o shmomoko. Shmomoko es como aquellas personas que son como güeras, pero no tan güeras, entonces decimos que son shmumoko, shmumoko, shmumoko. Luego tenemos el yohosmumokoninkawa, que es como un blanco que viene de la cal, ¿no? La cal es blanca, pero es yohokosmumokoninkawa, es como un blanco a cal, ¿no? O blanco cal, blanco color cal, algo así, ¿no? Entonces, yokosmumokoninkawa, o yokoko, dice la gente también, ¿no? Entonces, este es yokosmumokoninkawa. Luego, tenemos el color transparente. El color transparente, como el agua, el espejo, nosotros le llamamos stalankawa. Entonces, stalanka o stalankawa, stalanka, así dice la gente, stalanka o stalankawa es color transparente. Luego tenemos el color morado. El color morado es mantahua, mantahua, mantahua es el color morado. Luego tenemos el color rosa. El color rosa es skawanka, como de skawawa, ¿no? Skawanka es el color rosa. Y bueno, y pues tenemos el siguiente color, ¿no? Es el color que tiene el color, por ejemplo, del tigre, de algunos gatos, el color como de algunos perros. Entonces, ellos son spilili. Spilili es como color pinto, ¿no? Pero más bien spilili vendría siendo como dos tonos de color, blanco y negro. O en este caso, por ejemplo, café, negro, ¿no? Son spilili, cuando solo son dos colores. Pero, si nosotros llegamos como que a ver otras tonalidades de verde, también va a ser spilili, ¿no? Spilili o spilili, ¿no? Spililiwa, ¿no? Entre más colores tiene, es spilili. Pero entre más como contrastantes son los colores, es spilili. 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 Y bueno, pues esa es como la clase de los colores. Espero que les haya gustado. Bueno, pues muchas gracias. Si ustedes saben más colores en Totonaco, pues pueden compartirlo, pueden escribir en los comentarios. Igual pueden suscribirse al canal para que de esta manera vayamos aprendiendo un poco de las palabras y frases en Totonaco. No olviden suscribirse. Muchas gracias. Hasta el próximo video.